Ya se está conectando, entonces cuando se quite la pantalla, Juan Manuel puede iniciar el conversatorio. Ok. Ya estamos en vivo. Mariana, si gustas. Buenas tardes. Es para mí un placer darles la bienvenida al público que nos acompaña hoy. Continuamos con la tercera conferencia en este ciclo de conversatorios sobre las elecciones 2020 en Estados Unidos, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esta tarde nos acompaña, bueno, dos distinguidas panelistas. Por una parte tenemos a la comentarista, consultora, analista Nuria Marín, es muy conocida. Doña Nuria Marín Raventós es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, abogada y notaria, es máster en Artes Liberales con énfasis en Gobierno por la Universidad de Harvard. Ha sido analista y conferencista de política nacional e internacional para diferentes medios de comunicación desde 1992. Además es profesora del Instituto Manuel María Peralta de la Universidad de Costa Rica en el programa de maestría en diplomacia. Esto ha sido durante 1992 y 2010. Es la primera mujer columnista de opinión en el periódico La Nación desde el año 2012 y columnista de la revista Forbes Centroamérica a partir de 2015. Es cofundadora y primera presidenta de la Asociación para la Potenciación del Liderazgo y Ascenso Social ALAS durante el periodo 2008-2014, la red de mujeres líderes más grande del país, puesto al que fue reelecta entre 2019 hasta el 2021. Y es cofundadora y presidenta de Balance, Movimiento Nacional por la Igualdad de Género. Además, electa como embajadora web en Costa Rica a partir de 2019. También nos acompaña nuestro socio en este ciclo de conversatorios, representando al Instituto de Formación y Estudios Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, el doctor Hugo Picado. Don Hugo es abogado y politólogo, es doctor en Ciencias Políticas y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, en España. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y es el director general del Instituto de Formación y Estudios de Democracia, el IFED. Además, es magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones, al que pertenece el IFED. Por último, también es profesor universitario y autor de numerosas publicaciones sobre democracia, elecciones, partidos políticos, educación electoral y reforma electoral. Hoy vamos a estar conversando, haciendo un análisis preelectoral sobre el sistema electoral y proyecciones electorales. Pues les doy la bienvenida a ambos, de parte del Observatorio de los Estados Unidos y también de parte del CIEP, al cual pertenece el observatorio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Un honor estar aquí con vos y con Nuria. Un saludo cordial. Muchas gracias. Entonces, si quieren, yo voy a tratar de moderar la conversación. Más que una conferencia, es un conversatorio. Entonces, la idea es que esto sea un proceso bastante interactivo entre ustedes dos, más que todo, y yo voy a tratar de intervenir en algunas cosas muy puntuales. Vamos a comenzar, si les parece, sobre algunos temas de contexto. El COVID es el gran protagonista en esta elección. ¿Cuál es la percepción de ustedes sobre este fenómeno, este factor exógeno que viene a interrumpirlas, de alguna forma viene a intervenir en las elecciones desde muy temprano, ¿verdad? Desde principios de año. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen alrededor de este factor exógeno? Bueno,
Aplico aquello de primero damas. Sí, por favor. Ya que entramos al tema político, en realidad esta es la elección COVID. Si nosotros vemos, y voy a darles el postre en la primera respuesta, que es, si nosotros analizamos los números y las encuestas antes del COVID, los resultados hubieran sido que Trump la tenía, o sea, que Trump podía perder la elección por haber incurrido en algún error político hasta noviembre, pero realmente todo parecía indicar que que era muy difícil quitarle la elección. El Senado iba a quedar en manos de los republicanos y la Casa de Representantes en casa de los demócratas. Sin embargo, y producto del COVID, el pésimo manejo del COVID y las consecuencias económicas, se pasa de un 3.5, de un histórico desempleo del 3.5 en esa época, a más del 10%, peor que la crisis del 2007-2009, y en estos momentos, aunque hubo un repunte de creación de empleos, está en un estancado 7.9. Trump no solamente perdió la credibilidad en términos de su capacidad de manejo del COVID, sino que también perdió su gran carta de presentación, la economía, el empleo, el pleno empleo, que fue con el que ganó hace 4 años. ¿Cuáles son las posibilidades al día de hoy? Y digo el día de hoy porque si hay algo que he aprendido en política es que 24 horas en política puede ser la diferencia en un resultado, y si no, que lo veamos en Costa Rica, que una resolución de la Corte Interamericana dio vuelta al contexto electoral en Costa Rica. Hoy día, las proyecciones, hay 2 portales que les recomiendo, Real Clear Politics y 538. Esos 2 portales lo que dicen al día de hoy es, gana Biden colegio, voto nominal, gana Biden colegio electoral, o sea, presidente. El Senado está sumamente empatado. Hoy amaneció 51-49, y digo hoy amaneció porque ayer estaba 46-46 y no, perdón, 45-45 y unos indecisos, y la Casa de Representantes sí va a tener el control, los demócratas. Yo agregaría, Juan Manuel, si me lo permites, ¿Sí? que el COVID hay que analizarlo en diferentes dimensiones. Es decir, el COVID no solamente tiene un impacto en salud, no solamente es una enfermedad, que lo es, sino que como fenómeno tiene una dimensión económica, tiene una dimensión política y tiene una dimensión social. Cuando Nuria dice que esta es la elección COVID, claro, es que en Estados Unidos como laboratorio es donde podemos ver con claridad todos esos efectos. Primero, porque cuando aparece la pandemia, la actitud del presidente es la de otros presidentes que mostraron indiferencia. Hubo varios tipos de mandatarios en los países del mundo al enfrentar la pandemia. Algunos asumieron con mucha seriedad el problema COVID desde un primer momento, otros se mostraron dubitativos. Trump estuvo en ese grupo de mandatarios que minimizó la pandemia, que la ignoró, que dijo que era un invento, que a ellos no los iba a golpear, ¿verdad? Eso tiene un efecto, obviamente, luego político y tiene un efecto sanitario. El efecto sanitario es que Estados Unidos en este momento es el país con más infectados a nivel mundial y con unas tasas de mortalidad realmente muy altas para ser la primer potencia económica del planeta. Entonces hay un impacto en salud. Segundo, hay un impacto político inmediato y tuvo que ver con la manera anómala en que se llevaron a cabo las primarias y los caucus de los 2 partidos políticos hegemónicos en los Estados Unidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano. No fueron procesos normales, porque en el momento en que entra el COVID, en que entra la pandemia, las medidas de aislamiento social obligan a frenar la manera en que se estaban realizando los caucus y las primarias.
también los debates, ¿verdad? Han sido debates diferentes, con reglas un tanto distintas. Luego la enfermedad o el momento en que el presidente Trump es afectado por la enfermedad incide también en que no participe en el segundo debate. Entonces, y bueno, lo que ya mencionó Nuria, el COVID también tiene un impacto económico brutal, que algunos comparan con las más grandes recesiones económicas del siglo XX, con el quiebre de la bolsa la Gran Depresión en 1929, o la crisis, la gran crisis de las financiera de hace una década. Pues bueno, eso tiene un impacto electoral importantísimo. Y hay otro elemento que es más de carácter social, que tiene que ver con preocupaciones nuevas que afloran en el electorado estadounidense a raíz de la pandemia. Preocupación por coberturas sanitarias, preocupación por temas que de repente en agenda estaban relegados a un tercer, cuarto plano y ahora aparecen como temas relevantes, todo por impacto del COVID. Quizá Claro. quisiera agregar, Juan Manuel y Hugo, un tema que me parece muy interesante en esta elección y en esta coyuntura, que es que tiene una dimensión racial, el COVID. Claro. Yo en una entrevista dije que no hay nada más democrático que un virus, pero se ha demostrado que es democrático en términos de que todos nos podemos contagiar, pero es totalmente inequitativo o desigual en la consecuencia de tener el COVID por el acceso a la tecnología, acceso a los servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces aquí agregamos un componente de raza, que es un tema muy a flor en los Estados Unidos en este momento, que es que si nosotros analizamos el número de contagios y de muertes por raza, y discúlpenme que usted utilice este término, pero en Estados Unidos hay una división entre blancos, afrodescendientes, hispanos, afroamericanos y lo que se llaman los indígenas autóctonos, ¿verdad? Los Indian Americans. Entonces, la relación en términos de contagio y mortalidad en la población afroamericana es de 5-1 con respecto a los blancos. Entonces, ahí hay un detonador racial muy importante, sí, en un momento donde hay un movimiento nacional, y voy a utilizar el término Black Lives Matter. ¿Qué quiere decir? Sí. La vida de los afroamericanos es muy importante. Claro que sí. Perdón. Esto es muy importante también, porque si bien no están tan mal como los afroamericanos, están peor que los blancos. Entonces la proporción es de 2-1 con la población blanca. Entonces ahí se comienzan a ver las desigualdades y esto pues genera malestar de parte de la población, no solamente en convertir a los Estados Unidos en número 1 en contagios, en número 1 de muertes, sino que además mi raza se ve afectada, o sea, se demuestra la discriminación de un grupo racial determinante. Y otro componente interesantísimo es que los demócratas en la elección del 2016 fueron fuertes en los centros urbanos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, Pensilvania, que se ganó por menos de un 1%, 0.7%, la fortaleza de Trump en esos estados péndulos o púrpura la hizo muchísimo la persona, el hombre, no mujer, hombre blanco con educación probablemente secundaria o menos, y que además estaba en un área rural. Y ahora hay todo un mapeo de diferentes organizaciones no gubernamentales y de centros de pensamiento que están mapeando dónde se han cerrado hospitales. Y entonces, cómo la población rural tiene una atención, o sea, un acceso, ya no se trata de Obamacare, no, es que no hay hospital. O que los hospitales, por ejemplo, estaba leyendo el día de ayer,
tuvieron que cerrarlo porque más del 80% del personal estaba contagiado con COVID. O sea, ellos eran los transmisores de la enfermedad. Entonces, esto va a tener una fuerte incidencia en ese voto rural que fue determinante en los estados péndulo, que pudiera ser que en estas circunstancias por el COVID lo pierda. Ese es el gran elemento de factor de contexto, que usualmente en las elecciones, ese tipo de cuestiones de salud pública usualmente no suelen aparecer como protagonistas, sino que, bueno, son factores de contexto, a veces con una incidencia pues mucho menor, ¿verdad? Ahorita, antes de volver a este factor de contexto del COVID, me gustaría hablar un poco sobre el sistema de elección, el sistema electoral. Entonces, quería preguntarle a Hugo, ya a partir de su experiencia en el Tribunal Supremo de Elecciones y como politólogo también, bueno, que nos cuente un poco sobre los requisitos y la ruta para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y cómo se organizan las elecciones en este país. Bueno, eso es un tema central para entender y aderezarla, o más bien de base para la discusión. Vamos a unas elecciones que no solamente son presidenciales, son elecciones también de Congreso, donde se elige Cámara de Representantes en pleno, los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Y digo, todo esto se engloba en el concepto de Congreso porque es un sistema bicameral el del Parlamento estadounidense. Entonces, ¿cómo funcionan? Estamos hablando aquí por lo menos de 2 sistemas electorales, en realidad de 3. El presidencial, el de la Cámara de Representantes y el de senadores. Requisitos: para ser presidente de los Estados Unidos hay que ser estadounidense por nacimiento, tener al menos 35 años de edad y haber residido en los Estados Unidos en los últimos 14 años. En cambio, para ser miembro de la Cámara de Representantes, la edad mínima es de 25 años. Se puede optar a estos cargos siendo estadounidense por naturalización, eso sí, con al menos 7 años de haberse naturalizado, y residir en el estado por el cual se postula. Para el Senado, el requisito es contar con 30 años de edad, haber obtenido la nacionalidad costarricense al menos durante en los 9 años anteriores a la candidatura, y igualmente ser residente del estado. Una característica muy importante, tal vez si más adelante hablamos del sistema de partidos, lo retomamos, es que el sistema de elección, tanto presidencial como parlamentario en los Estados Unidos, es uninominal, es mayoritario, no es proporcional. Esto incide categóricamente en por qué en Estados Unidos hay un bipartidismo. Pero a lo que voy es que en lo que respecta al sistema presidencial, los partidos políticos, que son 2 mayoritarios hegemónicos desde 1852-53, todos los presidentes de Estados Unidos han sido republicanos o demócratas. Los partidos realizan un proceso interno. Dependiendo del estado, son partidos muy descentralizados, como todo el régimen y el sistema electoral estadounidense es sumamente descentralizado. Los partidos políticos en cada estado realizan primarias, que son convenciones que pueden ser abiertas o cerradas a participación de otros partidos, y con voto secreto deciden cuál es el candidato de su preferencia, o en otros estados realizan caucus, que los caucus se caracterizan por ser reuniones más cerradas con una variedad de temas que se pueden discutir de una manera más amplia, tipo asamblea, y donde quienes finalmente deciden, y normalmente por voto público, son los afiliados, los dirigentes de los partidos políticos.
Entonces, de la suma de resultados por estado en cada partido en estas primarias o caucus, se va a una convención nacional donde ya en los últimos años ya lo usual es que llegue muy cocinado quién va a ser el candidato a la presidencia y que normalmente en esa convención nacional es cuando el candidato a la presidencia anuncia quién le va a acompañar en la candidatura a la vicepresidencia. Ahora, y este es el punto medular en cuanto a la elección presidencial, desde la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución Política de 1776, ratificada en 1778, quienes eligen al presidente es el colegio electoral, que no son los votantes, no son los estadounidenses comunes y corrientes de 18 años de edad, que es el requisito para votar allá. No, sino que es un grupo de 538 delegados. 538 delegados que equivale a la suma de 435 miembros de la Cámara de Representantes, 100 senadores más 3 representantes del Distrito de Columbia. Esa es la suma en general de estos electores, este colegio electoral. Los votantes de a pie, el sufragio popular, llamémosle votantes y no electores, porque es una distinción que nos acaba de hacer Nuria, que es muy útil, muy importante. Los votantes, el estadounidense, digamos 100 millones de estadounidenses, deberían ser mucho más, pero digamos esa suma, votan en su estado para definir quién se va a llevar los votos de ese estado, es decir, la proporción de esos 538 votos. De los 50 estados, 49 tienen la regla de que 48 tienen la regla de que el que gane la votación se lleva todos los votos. ¿Cuáles votos? Los votos electorales, los que deciden la elección. Solamente Nebraska y el estado de Washington hacen una distribución proporcional de los votos, es decir, que si en estos estados quedaron empatados el Partido Demócrata y el Republicano y tienen 10 votos electorales, 5 van para el Demócrata, 5 van para el Republicano. En el resto de estados, si hay 10 votos y el Partido Demócrata obtuvo 6, 51% de los votos, los 10 votos van para el Partido Demócrata y viceversa. Entonces, eso produce la posibilidad que se ha dado algunas veces en la historia de que el candidato que obtiene mayor votación popular no es el que gana las elecciones porque no obtiene mayor número de voto electoral. ¿Cuál es la cifra mágica? 270. Cuando se obtiene 270 votos de esos 538 se tiene la mayoría. La Constitución Política, para hablar de algo muy normativo que en algún caso se dio allá por el siglo XIX, prevé que si ningún candidato obtiene la mayoría, es la Cámara de Representantes la que decide obviamente en ese caso se requerirían más de 2 candidatos, 3 al menos, designaría al presidente y el Senado al vicepresidente. Esa es la regla para la elección presidencial. En cuanto a la elección del Congreso, tanto de Cámara de Representantes, sus 435 miembros, como los 100 senadores, la votación es uninominal, se vota por la persona y obtiene el escaño el candidato que más votos obtenga. Entonces, recordemos, esto es importante, el sistema electoral estadounidense, tanto para efectos de los comicios presidenciales, donde se vota por la nómina presidente y vicepresidente, como para Congreso, se vota por persona y gana el escaño quien más votos obtenga. No es un sistema proporcional. Ahora, volviendo un poco al contexto del COVID y el proceso electoral, el proceso de votación, mejor dicho, es lo más específico. Ya hoy hemos aprendido eso. Doña Nuria,
es el impacto del COVID, el impacto que está teniendo la pandemia de COVID-19 en el proceso de elección. Bueno, hablamos de voto tempranero, voto por correo y voto presencial. ¿Por qué esta elección romperá con las anteriores? Y si usted cree que hay diferencias de comportamiento entre los partidos mayoritarios. Sí, gracias. Voy a mencionarme para poner contexto a la respuesta brillante de Hugo sobre el sistema electoral. Yo siempre me hace mucha gracia porque en televisión me dicen, explique el colegio electoral, pero tiene 3 minutos. Imposible, imposible, ¿verdad? Entonces, me encantó escuchar por qué es que existe este colegio electoral tan raro, ¿verdad? Porque aquí podemos hablarlo un poquito amplio y a qué obedece. Bueno, hay que entender Estados Unidos es un país que se crea a partir de la unión de estados. Y entonces, cuando estaba en la mesa de negociación, los fundadores, había un problema que cualquiera que está en política me lo va a entender, que es que los estados pequeños se sentían que no iban a tener poder político, y entonces frente a los estados más poblados. Entonces esta es la fórmula que incide en las elecciones de presidencia, pero también en la conformación de las dos cámaras, de las dos cámaras del Congreso, que es, no importa el tamaño del estado, siempre va a haber 2 senadores y un distrito electoral. Entonces, eso significa que el menor número de electores de los más pequeños y más despoblados estados tiene como mínimo 3. Y la segunda es, tampoco se le puede, también se le tiene que compensar a los estados más poblados, no estoy diciendo más grandes, los más poblados, se le tiene que compensar, y eso es la compensación que viene en Cámara de Representantes, que se define por la población. Y por eso cada 10 años, esta elección se va a medir con el censo del 2010. Ya los que están censando, ya están trabajando en el censo del 2020, y esto pues tiene incidencia, y esto se llama el Pacto Connecticut, por el lugar donde se reunió. Tan interesante de que en ese momento, por ejemplo, un estado como California ni siquiera era parte de los Estados Unidos, y es el estado con mayor número de votos electorales, con 55. Entonces sí es muy interesante este tema, y esto es muy interesante para ver el futuro del colegio electoral, porque uno dice, bueno, ya ha habido 4 elecciones en que lo nominal no coincide, pero qué difícil encontrar ese justo medio entre población y que los pequeños no se sientan que no tienen poder político. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Si ustedes hacen la matemática, hay una sobrerepresentación de los estados pequeños. ¿Por qué? Porque un voto en California reúne 700,000, 1 millón de personas. Un voto en Oregon pudiera ser que representa 100,000 votos. Entonces, es parte de lo interesante de este tema. Pero bueno, armar las elecciones de Estados Unidos, yo digo que es como hacer un rompecabezas, ¿verdad? 50 elecciones más Distrito de Columbia, que además la Constitución política establece pocas reglas. Entonces, el qué lo da la Constitución, pero el cómo la dan los estados. Entonces, cada estado tiene sus propias reglas y no tiene Tribunal Supremo de Elecciones. Yo no termino de dar gracias a Dios de que en Costa Rica tengamos el Tribunal Supremo de Elecciones, porque es una entidad nacional que acredita ciudadanía, que es imparcial y es una institución permanente. En cambio, ahí son partidarias. La ciudadanía, usted puede llegar con un carnet que no se necesita una identificación oficial. Esa identificación oficial en algunos estados no tiene que demostrar la foto. Entonces sí es muy complejo manejarlo. Entonces, cada estado escoge el cómo, y entonces los estados han optado por diferentes tipos de votación. La votación tempranera, ¿qué significa esto? Que se puede emitir el voto antes del 3 de noviembre. Esa fecha sí está establecida por la Constitución, el primer martes del mes de noviembre del año de la elección. ¿Okay? Entonces, históricamente,
En el voto tempranero, un 25% votaba antes, un 17% lo hacía por correo y en urnas un 60%. Y vean ustedes qué interesante. Mayoritariamente los republicanos les gusta ir a votar. Entonces, más del 60% eran republicanos, los demócratas preferían otras alternativas. Pero con el COVID, ahora cambiaron las reglas del juego. Y hoy por hoy ya ha votado más gente que lo que votó de manera temprana en la elección del 2016, a una semana de la elección. Y sí hay comportamientos diferenciados. O sea, se prevé que quien va a votar por el Partido Demócrata va a tener un voto tempranero. De hecho, ya los afroamericanos han ejercido un voto protesta muy fuerte y se han hecho presentes en las urnas con filas de 6 horas en un recinto para depositar el voto. Y entonces se prevé, y por eso tenemos al presidente Trump tan empecinado en deslegitimar el voto por correo, porque eso resale votos a sus contrincantes. También los republicanos en muchos de los estados han utilizado maniobras para que las minorías no voten. Y eso es parte de esto, y llegó al Tribunal Supremo de Elección, a la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso, hay que hablar de este tema porque ayer se nombró a la 9ª jueza, y no puedo decir que en sustitución de Ruth Ginsburg, porque ideológicamente no podían ser más diferentes, y entonces realmente es un tema en donde las cortes se van a convertir en actores políticos, como sucedió en el año 2000, cuando la decisión que dio como ganador del estado de la Florida por 537 votos fue la Corte Suprema de Justicia en el caso de Bush versus Gore. El 12 de diciembre, o sea, muchas semanas después de la elección en noviembre, se definió quién era el presidente de los Estados Unidos por el colegio, por el resultado de la Florida, que era el que le daba el número mágico que mencionaba Hugo, de 270 votos electorales. Un aspecto igual, siguiendo la línea de lo que plantea Nuria, y también muy importante para entender, cuando nos preguntan cómo se vota en Estados Unidos, la respuesta más precisa es de todas las maneras imaginables y posibles. Porque si hay un sistema electoral complejo en el mundo, es el norteamericano, el estadounidense. ¿Por qué razón? Porque no existe una coordinación federal de un tribunal electoral, como decía Nuria, que establezca normas generales. Hay unas pocas normas en la Constitución y punto, algunas enmiendas, pero la legislación del cómo se vota recae en los estados. Y cada uno de los estados tiene normas distintas. E inclusive algunos estados delegan a los condados y a los municipios las reglas electorales. Entonces, inclusive dentro de un mismo estado, podemos encontrar maneras totalmente arcaicas y superadas de votación, como es las máquinas de palanca y de tarjetas, que es un sistema de votación realmente obsoleto, arcaico, y que originó grandes problemas en las elecciones del 2000, como señalaba Nuria. Y podemos encontrar en ese mismo estado un condado vecino que tenga un sistema de votación sumamente ágil, moderno y fiable. Ese es el gran problema del régimen electoral estadounidense, esa enorme diversidad dentro de un paraguas. Y me van a decir, pero existe una comisión de elecciones. Sí, pero la comisión de elecciones de Estados Unidos tiene competencia sobre el financiamiento, nada más. A raíz del escándalo que significó la elección de 2000, en el 2002 el Congreso dictó una ley de ayuda al voto que creó una comisión de asesoramiento electoral que tenía dos funciones, o tiene dos funciones: una, colaborar, inclusive canalizar fondos federales para que algunos condados, municipios y estados vayan abandonando
formas muy obsoletas de votación como las de máquinas con palanca y tal. Y la otra es brindar una asesoría técnica a los estados que quieran recibirla. Pero entonces ese sistema tan complejo hace que la forma de voto en Estados Unidos no sea definible de una manera. Es decir, cómo se vota en Estados Unidos de todas las maneras que usted se imagine. Ahora, a propósito de eso, ¿ustedes creen que, bueno, Donald Trump tiene su personalidad muy peculiar, ¿verdad? Y su modo de hacer política? Ha salido con un discurso llamando a las elecciones, llamando a que lo que acaba de mencionar doña Nuria, que las elecciones son fraudulentas, básicamente. Así se podría resumir en eso. Se justifica bajo esos, digamos, esa complejidad y algunas prácticas arcaicas, o sea, ¿tiene algún asidero para justificar ese argumento? ¿Qué Bueno, piensa? yo le diría que desde una perspectiva institucional, de ahí son las reglas del juego que han aceptado los Estados Unidos por más de 2 siglos. Y sí, ameritaría reformarse desde un punto de vista de técnica electoral. Hay muchas cosas que reformar en el régimen electoral estadounidense. Hay muchos aspectos que podrían mejorarse. La registración electoral, como ya señaló Nuria, es un desastre. La identificación del elector en muchos estados es un verdadero desastre y eso cambia de estado a estado, inclusive de condado a condado. Eso podría mejorarse, pero son las reglas del juego. Aquí el tema es que los actores ya insertos en una regla, en determinadas reglas del juego deben respetarlas. No existe, Juan Manuel, no existe sistema electoral perfecto. No existe el régimen electoral perfecto. No existe, no lo hay y nunca lo habrá porque estos son productos humanos y porque los sistemas electorales siempre generan un efecto reductor de la representación. Bueno, esto es muy técnico, pero es el simple problema de que una pluralidad de muchas millones de personas tienen que escoger a una persona que los represente a todos o a un parlamento que siempre es pequeño, muchísimo menor que la pluralidad que representan y eso es problemático. No hay régimen electoral perfecto, pero a partir de las reglas que se dan, que se acuerdan, pues la noción más básica de respeto a la legalidad obliga a los candidatos a competir y a participar a partir de esas reglas. Quería hacer una acotación porque por la cantidad de temas que tuve que tocar en la primera respuesta cometí un error. Dije que los 2 estados donde se vota, donde se eligen los representantes proporcionalmente son Oregon y Washington. Eso no es cierto. Oregon y Washington son los 2 estados donde el 100% de los electores votan por correo. Los 2 estados donde a diferencia de los 48 restantes, no se sigue la regla del que gana la votación lo gana todo, sino que reparten a sus electores proporcionalmente, son Nebraska y Maine. Entonces, solicito disculpas por ese error y lo corrijo. No sé si se quiere referir, sí. Claro, me parece gravísimo que un presidente exprese la palabra fraude en un proceso en el que aspira además a ser reelecto. Esto es una daga al corazón democrático de los Estados Unidos y un irrespeto al votante que cree en el sistema y que va a emitir su voto y quiere ser parte de esa decisión. O sea, realmente, ahora lo comentábamos, ¿qué pasaría si un país menos desarrollado tuviera un candidato que exprese desconfianza ante el proceso de elección, ¿verdad? Podría generar cuestionamientos muy graves al resultado de las elecciones. Así que es sembrar duda, es sembrar temor, es sembrar incertidumbre y además en tiempos de COVID, que todo el mundo está con el nivel de estrés al tope, ¿verdad? Entonces, esos son errores políticos que la historia juzgará fuertemente.
Doña Nuria, me voy a quedar con usted un momento para preguntarle otra cosa. Y tal vez Hugo, tal vez también se quiere referir. Bueno, siempre en las elecciones en Estados Unidos se suele hablar de los swing states y esta no es la excepción, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se está hablando de, y usted, bueno, mencionó hace un momento la elección de Florida en el año 2000, ¿verdad? Que fue decisiva. Ahora también se está hablando nuevamente de Florida, pero bueno, juegan otras variables también, factor de la demografía, la política, COVID-19, economía. También se habla de Pensilvania y Michigan. No sé si pueden contarnos un poco de estos estados clave, ¿verdad? De los estados clave que se necesitan para llegar a ese número mágico de los 270 electores del colegio electoral. Claro, esto es también un tema apasionante. Les recuerdo el rompecabezas. Este rompecabezas tiene 3 colores. Las piezas azules, que son los partidos que ya sabemos que son demócratas, porque contundentemente son azules. Tenemos los estados rojos, que son los que votan contundentemente con el Partido Republicano en una elección determinada. Y tenemos los estados púrpura. Bueno, hay unas definiciones un poquito más sofisticadas que son los celestes y los rosados, que es que se inclinan y entonces está en juego. Estos estados son los que definen las elecciones realmente y no siempre son los mismos, aunque hay una consistencia de ciertos estados a repetir. Florida es muy importante porque es el 4º estado con mayor número de votos electorales, pero tradicionalmente es el que no está definido, porque el 1, 2 y 3 tradicionalmente están definidos. El 1, California, es azul, el Nueva York es azul y Texas, el tercero, es rojo. En esta elección hay 2 estados tradicionalmente rojos que se convirtieron en rosados, y esto es una vergüenza para los digamos, tiene que preocupar a los republicanos, pero hay razones demográficas, el componente hispano, hay una sobrerepresentación de hispanos. Los hispanos se convirtieron en la minoría más grande de los Estados Unidos, cercana al 20%, pero hay estados en donde ese 20% se convierte en un 30%. Florida y Texas, Arizona, son parte de esos estados púrpura. ¿Qué tenemos que ponerle atención? Porque aquí también estamos aplicando de cierre de centro de votación. Dichosamente, Florida está en la zona horaria más cercana y entonces esos resultados se conocen temprano. Para Costa Rica eso significa tener un resultado, o sea, el que gane la Florida nos va a dar una alerta. Claro. Muy importante. De hecho, se dice que si el presidente Trump no gana Florida, igual pasaba en la elección pasada, que si el presidente Trump no ganaba la Florida, la matemática no le daba. Y entonces, y en el 2000, hablando de errores en las encuestas, a las 9 de la noche le dieron el triunfo a Gore, a las 9:30 se lo quitaron, a las 12 lo dieron a Bush para que al final, el 12 de diciembre, fuera la corte la que decidiera. Entonces, la Florida ha decidido acertadamente con el presidente electo en 13 de las últimas 14 elecciones. Entonces también es un predictor. Entonces Florida, que además hay muchas Floridas, porque no es la misma la Florida de Miami, del centro de Miami, a Palm Beach, donde reside y vota el presidente de los Estados Unidos, a la Florida rural. Tenemos que ponerle mucha atención en número de votos electorales. Pensilvania. Hace 4 años yo estaba un poco triste, claro, como mujer, quería la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Estaba muy triste por lo de la Florida, pero todavía había esperanza por Pensilvania. Pero cuando ya Pensilvania se perdió, ya no había, o sea, la cara como muy triste. 20 votos electorales. Hay que ponerle atención a Pensilvania, hay que ponerle a los estados que se llaman los de manufactura industrial, el Rust Belt, ¿verdad? Estos que son Wisconsin, Michigan, Ohio, otra vez vuelve a jugar como uno de esos grandes
definidores. ¿Qué hacen los partidos políticos? Se concentran en esos estados claves. Usted ve que Biden, presidente Trump, Pence, bueno, no, ¿cuál es el que está? Bueno, presidente Trump, es que me confundí que creí que Pence estaba contaminado. No, eran los asesores de Pence los que están contaminados. Pero Kamala Harris, todos están en los estados claves y viajan constantemente a puntos críticos y el dinero va a esos estados. Eso es una, bueno, no sé, nada más para tal vez tratar de agregar a eso, preguntarles a ustedes cómo lo están haciendo ahora en época de COVID, ¿verdad? Porque bueno, lo que dicen los libros de texto en Estados Unidos es parecido a como se hacía acá, ¿verdad? O se sigue haciendo, ¿verdad? De puerta en puerta andan las bases de los partidos repartiendo panfletos y hablando con los votantes, tratando de convencer boca a boca. No sé si saben cómo lo están haciendo ahora. Bueno, y perdón, Hugo, pero el otro día leí un artículo muy interesante que es que descubrieron el arma maestra en tiempos de COVID, la carta. La no carta. sé si han leído esto, de que se volvió el sistema tradicional. Y aquí en Costa Rica es muy interesante porque uno va, yo que he estado tocando puertas también, uno va a los hogares y le sacan los telegramas o las cartas de expresidentes cuando fueron candidatos, que las familias las tienen guardadas o enmarcadas en sus casas de habitación. Pues el descubrimiento es que para hacerlo personalizado es la carta por correo. Sí, yo agregaría, Juan Manuel, que en América Latina hemos tenido 3 ejercicios comiciales ya en contexto de pandemia, donde se han aplicado protocolos sanitarios de manera bastante plausible, bastante eficiente. Me refiero a las elecciones presidenciales de República Dominicana, a las elecciones presidenciales de Bolivia y al plebiscito de Chile. Y pudimos seguir en misiones de observación virtuales, ahora todas son virtuales, todos los requerimientos, requisitos, distancia que tenían que guardar los electores a la hora de hacer filas, horarios para ir a votar, implementación de voto adelantado, por supuesto, uso de careta, lavado de manos antes y después de votar, alcohol en gel, etc. ¿En Estados Unidos se tendrá eso? Pues sí y no. Depende del condado, depende del estado, depende de la administración electoral en cada distrito electoral. Entonces, allí el tema va a ser muy complejo. Ahora, volviendo y enganchándome también a tu pregunta anterior y a lo que señaló Nuria, yo quisiera agregar que esa peculiaridad de los estados que deciden las elecciones, estos poquitos estados, hace que, a mi modo de ver, las encuestas sobre los resultados electorales en Estados Unidos hay que tomarlas con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en realidad ya ocurrió en las elecciones de Hillary Clinton contra Donald Trump. Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos populares más que Donald Trump y perdió las elecciones porque obtuvo menos electores en el colegio electoral. Y el otro caso reciente fue Al Gore contra George W. Bush, que por un puñado de votos en la Florida perdió, un puñado son 500 y pico votos en la Florida, perdió las elecciones en cuanto a electores, no obstante que Gore a nivel nacional obtuvo casi 500,000 de votos más que George W. Bush. Es decir, deciden las elecciones los votos electorales, y como esos votos electorales son decisivos solamente, o hay unos muy pocos estados que ya no están bien definidos si van a ser azules o van a ser rojos, eso puede cambiar mucho. Las encuestas en promedio al día de hoy dicen que Biden tiene un 9% de ventaja sobre Trump, pero eso es en voto popular, esos son los votantes.
a nivel de electores, si nos vamos a estos poquitos estados que definen las elecciones, la ventaja de Biden es mucho menor, es más o menos la mitad, son 4.3, 4.5% en promedio sobre Trump, que es muy parecido a la ventaja que tenía Hillary Clinton sobre Trump hace 4 años. Y si a eso sumamos, vos como experto en estadística, Juan Manuel, y temas electorales a nivel numérico, cuando eso sumamos que hay porcentajes muy altos de gente que no está respondiendo por quién va a votar o que se definen como indecisos, ahí las encuestas tienen una potencia predictiva bastante moderada, si es que tienen alguna potencia predictiva. Entonces, quería también acotar ese aspecto. Esto para decirles que el próximo martes no se despeguen del televisor porque se puede poner muy emocionante. Y puede ser que no haya resultado. También. Porque, por ejemplo, en Pensilvania ya la corte de ese estado decidió que se podían contar votos que llegaran 3 días después. Así que en Wisconsin los mismos tribunales dijeron que hasta las 8 de la noche del día de votación. Entonces también cada estado va a contar de manera diferenciada los votos. Pero sí quería hablar un poquito de las encuestas en términos de que hay un fenómeno que en Estados Unidos se llama el efecto Daley. El efecto Daley obedece al apellido de un candidato a alcalde por la ciudad de Chicago, que creo que ya falleció, era negro. Entonces, las encuestas decían que iba a ganar por muchísima diferencia. Al final perdió. ¿Por qué perdió? Porque las encuestas, o sea, a quien se le pregunta, lo políticamente incorrecto era decir que no era que era racista, que jamás votaría por una persona en esas condiciones. Y entonces yo a veces pienso que en esta elección hay un voto oculto que por el fenómeno Trump, que es una figura tan controversial y ha despertado tantas pasiones positivas y negativas, puede ser que haya electores que no manifiesten su verdadera intencionalidad en la votación y que pase un poco al efecto Daley. Sí, yo también me preguntaba eso, ¿verdad? Especialmente por, no solamente es Trump, sino también el contexto diferente de estas elecciones, el factor COVID-19. Ha mencionado, bueno, el tema del momento, yo creo que ahora desde ayer es Amy Coney Barrett, ¿verdad? Y ha mencionado las elecciones en Florida, las elecciones del año 2000, donde Florida fue determinante y al final terminó siendo la Corte Suprema de Justicia quien decide, quien define finalmente quién es el presidente. Ese factor político ahí, no sé si está latente con la elección de esta jueza, la ratificación por parte del Senado de la persona candidata de Donald Trump a ocupar el 9º puesto, como lo dijo usted, de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar un poco de esto, ¿verdad? Cómo influye en el proceso electoral y posibles consecuencias si llegáramos a algo como algo parecido a las elecciones del año 2000 en Estados Unidos. Bueno, en primer término, les voy a dar el contexto y después que Hugo siga con la parte más técnica electoral. En primer término, siempre se decía que las elecciones presidenciales no solamente estaban en juego el poder ejecutivo, elección de presidente y vicepresidenta, la elección legislativa con 30% del Senado y 100% de la Casa de Representantes, pero también se estaba tomando la decisión del futuro de la integración de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, una promesa cumplida del presidente Trump que le habla directo ¿verdad? al corazón de su base electoral es que se ha cumplido
ningún otro presidente hasta Jimmy Carter ha tenido tanta incidencia en la Corte Suprema de Justicia. De 9 miembros ha nominado 3, y esto da un 6-3 en términos de ideología. 6 conservadores y 3 liberales, porque doña Ruth Ginsburg era liberal. Entonces sí, el gran legado, sea porque esté 4 años o porque esté 8 años, no va a ser sus políticas de gobierno, sino que va a ser que los nombramientos de la Corte son vitalicios, y entonces vamos a tener un Estados Unidos que va a dar un giro a ser más conservador, siendo que la Corte es un actor igualmente político. Esto también incide en que el presidente Trump ha nominado y se han ratificado más de 120 jueces federales. Entonces, no solo se trata de la Corte Suprema de Justicia, sino que ha tenido incidencia importante en nombrar personas conservadoras en los tribunales de justicia, que como hemos visto en esta elección, ha tenido, bueno, en esta elección y en este mandato, el control político y el contrapeso a muchas de las medidas que ha querido establecer Trump en términos de migración, en términos de construcción de muros, en términos de el correo postal, en tantos términos. Y por cierto, el 10 de noviembre está la audiencia en donde está impugnado el Obamacare, que es el sistema, la reforma de salud de Obama. Entonces hay también incidencia, pero sí, él se garantiza con esto de que si la resolución va a la Corte Suprema de Justicia, va a tener ahí una mayoría que probablemente le va a favorecer. Entonces, aquí no solamente está en juego la elección de la integración de la Corte, sino que si la lucha electoral se traslada a la Corte Suprema, por eso él se jugó el costo político de acelerar una controversial elección, no por la falta de votos, sino porque forzaron esta elección, siendo que hace 4 años dijeron, no quisieron nombrar el nominado de Obama porque faltaban 9 meses para la elección. Y en este caso, Ruth Ginsburg muere a 46 días de la elección y estamos a 1 semana de la elección. Esas reglas no escritas en Estados Unidos, una de ellas es la integración de 9, que ahora Hugo probablemente va a hablar de esto, y la otra regla no escrita es que sean los ciudadanos a través de su voto el que elijan la integración de la Corte, que fue el argumento que se utilizó hace 4 años. En este caso se rompió. Y por primera vez se elige en muchos años, décadas, a una candidata que solo tiene el voto de los republicanos, no tiene un respaldo bipartidista. Hugo, sí, también para hablar cómo es tal vez de la composición de la Corte, su función en temas electorales y bueno, si te podrías referir igual al contexto, ¿verdad? Sí, bueno, la Corte Suprema de los Estados Unidos es una pionera en el control constitucional. Ya en la primera mitad del siglo XX, durante los 30 años en que el presidente de la Corte Suprema fue el connotadísimo juez Marshall, ahí nace el control de constitucionalidad moderno. Es decir, la Corte Suprema de los Estados Unidos viene a ser como el abuelito de nuestra sala constitucional y el abuelito de las salas constitucionales de todo el planeta. Ahora, es una corte federal y es una corte cuyo acceso es muy restringido. Al final, la corte decide qué casos va a conocer. No es una cuestión de que si llega un asunto, cualquier ciudadano o partido político o presenta un asunto a la corte lo va a conocer. No, la corte decide qué temas va a conocer. La actividad de la corte en materia electoral ha sido más bien modesto, discreto. Uno de los últimos temas que conoció la Corte es toca uno de los grandes defectos del sistema político estadounidense, que es el vicio del gerrymandering, que es este fenómeno que se explicó en el anterior conversatorio. Constantino Urcullo hizo referencia al gerrymandering,
que es esta costumbre norteamericana de manipular los distritos electorales, es decir, los límites de los distritos los manejan los partidos políticos para así agrupar a sus electores y perjudicar al partido contrario. Y eso lo hacen demócratas y republicanos y lo hacen desde el siglo XIX. Esto llegó a la Corte Suprema y sorprendentemente para los académicos, para los técnicos, los que estudiamos elecciones, la Corte Suprema en una resolución llamativa dice, el gerrymandering depende de cada estado cómo quiera regularlo. Eso no contradice en términos, no contradice a la Constitución ni al espíritu de la Constitución. En realidad, esas han sido, la incursión de la Corte en temas electorales han sido muy puntuales. Decidió la Corte Suprema al final las elecciones de 2000 y la decide de una manera lavándose las manos también, diciendo, bueno, si en realidad se usaron papeletas mariposa, eso es responsabilidad del Estado y que se discuta a nivel del Estado, pero ya eso no es tema de la Corte Suprema. Si muchos, como luego resultó en auditorías posteriores, varios miles de ciudadanos fueron inducidos a error por esa papeleta mariposa cuando querían votar por Al Gore, terminaron votando por un candidato totalmente contrario de extrema derecha, no sumó votos a Gore y no perjudicó en nada el voto de Bush y Bush terminó ganando la elección. Entonces, en ese tipo de cosas, la Corte Suprema en temas electorales ha preferido volver a ver a otro lado. ¿Compromete la integridad electoral de Estados Unidos ese tipo de factores? ¿Cómo se compara con...? Sí, bueno, esto es muy interesante compararlo y hay un trabajo muy serio sobre este tema, es el que realiza el Electoral Integrity Project. Este es un proyecto de la Universidad de Harvard dirigido por la profesora Pippa Norris, que para los que estudiamos elecciones es algo así como decir Lionel Messi, ¿verdad? Es realmente un referente, Pippa Norris, y la Universidad de Sydney. Ellos vienen trabajando un proyecto de medición de integridad electoral en 166 países del mundo, que han construido con cerca de 4,000 entrevistas a expertos y van revisando elección por elección. ¿Y cómo está Estados Unidos calificado en ese índice? Por la propia Universidad de Harvard y la Universidad de Sydney. Tiene una calificación de 61 sobre 100. El país mejor calificado del mundo en este momento es Dinamarca, que tiene una calificación de 86. El mejor calificado del continente americano es Costa Rica, que tenemos una calificación de 79. Estados Unidos en América ocupa el 11º puesto en integridad electoral. Es bastante deshonroso. Está a mitad de la tabla, donde en la cola están Venezuela y Nicaragua, ¿verdad? Entonces, eso nos da una idea de cómo, de lo complejo que es el régimen y el sistema electoral norteamericano, de las grandes falencias que tiene. Es el país de más baja calificación entre las democracias consolidadas y de más baja calificación entre los países de renta alta. Y cuando se analiza el índice, que está compuesto por 49 variables, detalles que se miden, los 3 aspectos donde peor evaluado sale el régimen electoral estadounidense es primero en un tema clave, esencial para las elecciones, que es la registración de los electores. ¿Quiénes votan? Es la primera pregunta que hay que hacerse cuando se organizan elecciones. ¿Quiénes votan? Y la registración electoral en Estados Unidos es un verdadero berenjenal, es un tema realmente a la cola de todas las democracias avanzadas del planeta. Segundo, las leyes electorales, porque hay una gran asimetría. Como decía, hay estados con leyes electorales muy avanzadas, hay otros con leyes electorales totalmente defectuosas, técnicamente dejan mucho que desear, inclusive
dentro de los mismos estados hay leyes electorales distintas para diferentes condados o municipios. Y el tercer gran defecto, donde sale muy mal calificado Estados Unidos en este índice de integridad electoral, es en la distritación electoral, por la práctica consuetudinaria del gerrymandering. Doña Nuria, antes de leer una pregunta que tengo aquí del público, me gustaría preguntarle las consecuencias de la persona que gane las elecciones, Biden o Trump, para América Latina y Costa Rica. ¿Cuáles cree que podrían ser? Bueno, digamos, Trump es continuidad, Biden es cambio. Entonces, con Trump, con sus inestabilidades y todo, pero tendremos una secuencia de lo que ha venido haciendo en materia comercial y de política exterior. Digamos, esos como los temas importantes en donde debo señalar que, por ejemplo, muy preocupada por sus acciones en política exterior, su retiro del Acuerdo de París en términos de cambio climático, que no reconoce que es un fenómeno ni una amenaza real, la separación del Tratado Transpacífico, eso es un duro golpe para el protagonismo de Estados Unidos en la cuenca del Pacífico y digamos, un contrapeso. Ese no era un tratado de comercio, era un tratado más geopolítico y bueno, desistió de ese tratado. La erosión de la institucionalidad multilateral, digamos, es una de las grandes debilidades del gobierno del presidente Trump. Yo creo que el mejor ejemplo es que los Estados Unidos le retira el apoyo, se retira de la OMS en medio de la peor pandemia global en 100 años. O sea, eso es parte de ese América primero, en donde no entender el contexto de que hay enemigos comunes, en donde necesitamos alianzas multilaterales para resolver grandes desafíos del siglo XXI, como es, por ejemplo, el cambio climático, que claramente es uno de los temas. Entonces, para Costa Rica primero y América Latina, ninguno de los dos gobiernos va a poner a América Latina de primero. Ya esto es un fenómeno en donde las grandes decisiones geopolíticas están más hacia la cuenca del Pacífico y en la cuenca atlántica con la Unión Europea. Esa relación, o sea, realmente no somos prioridad a menos de que haya grandes conflictos. Veamos que la política de Estados Unidos hacia la región, excepto por la parte migratoria y el efecto de la crisis humanitaria, de las grandes filas de inmigrantes, realmente no ha habido grandes iniciativas hacia la región. Doy gracias a Dios de que tenemos un CAFTA, que es un mecanismo multilateral y no unilateral. Hace 4 años hubiese sido una campaña muy popular que además de negar y renegar del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, una alternativa para mostrar fortaleza o amenazarnos frente a la inmigración hubiese sido quitarnos los beneficios de la cuenca del Caribe. Entonces, sí, no veo grande impacto en política exterior ni en materia comercial. Recordemos que Estados Unidos sigue siendo nuestro gran socio económico, es nuestro mercado más importante, es el que genera inversión extranjera directa más importante, el número de turistas, todo esto antes de COVID, ¿verdad? El número de turistas, el 40% es de Estados Unidos, entonces sí es un socio comercial importante. Hay un fenómeno que puede beneficiar a Costa Rica y a la región producto del COVID, porque en las crisis siempre hay oportunidades, y es lo que en inglés se llama nearshoring. Ya tenemos a Cindy y Procomen detrás del juego, en el sentido de cómo atraer empresas que se dieron cuenta en el contexto del COVID que no podían seguir dependiendo ni de China, ni de India, ni de la cuenca del Pacífico como fuente de abastecimiento, porque una disrupción como lo que sucedió en el COVID puede significar que algo como esto no salga al mercado a tiempo. ¿Por qué? Porque los componentes de la tecnología
Aquí hay como 100 países en juego, pero mucho del abastecimiento está en esa zona regional. Entonces, lo que antes era la mentalidad de cualquier ejecutivo de una gran empresa y una pequeña empresa era cómo generar el mejor producto al menor costo. El nombre del juego después del COVID es cómo hacer una empresa resiliente. ¿Qué significa esto? Que se mantenga funcionando y en operación a pesar de una crisis. Y ese a pesar de una crisis significa que van a incrementar inventarios y que además van a buscar otras zonas geográficas cercanas a los mayores mercados. Y tenemos la ventaja de que estamos cerca del mercado de Estados Unidos, tenemos una muy buena imagen en términos de atracción de inversiones, tenemos una muy buena imagen para esos esos funcionarios internacionales o miembros de la comunidad internacional que les gusta vivir en Costa Rica, y entonces viene toda una parte positiva si hacemos bien las cosas en términos de atracción de inversión. Muy interesante. También, bueno, Biden, creo que sí fue el debate de la semana pasada. Biden habló algo de los Dreamers y, bueno, el efecto de migración Centroamérica. No sé si habría alguna consecuencia alrededor de eso, como si ganara Biden. Perdón, Hugo, que te interrumpa. Recordemos que los Dreamers, o sea, el sueño nunca estuvo más cerca Estados Unidos de tener una buena legislación de migración que cuando se unieron Edward Kennedy y John McCain. Desdichadamente, ambos eran dos patriarcas de sus respectivos partidos políticos, y ahí se perdió la gran oportunidad de hacer una reforma de inmigración. ¿Por qué no se ha podido hacer la reforma de inmigración? Porque es sumar millones de votantes en una u otra vía electoral, y por eso es que no ha habido la inmigración. Los Dreamers son aquellas personas que entraron menores a 16 años de la mano de sus padres o solos. Ahora esto de los solos es un fenómeno relativamente reciente, en donde prácticamente no tienen acervo en Centroamérica o en México. No hablan inclusive español en muchos casos. Entonces, ¿qué hace Obama cuando no pasa la ley de la reforma de migración? Hace una orden ejecutiva y establece dos regímenes de protección. El DACA, que es la protección ejecutiva a los Dreamers de no ser repatriados, y el DAPA, que es los progenitores y familiares de los Dreamers, que también tienen un fuero de protección. Ambos fueros han sido cuestionados por el presidente Trump. Entonces sí, eso podría tener grandes consecuencias para la región en términos de retorno de migrantes que tienen una condición ilegal en Estados Unidos y que podrían regresar a la región, que pueden tener en términos de lo que ofrecen diferentes circunstancias, porque no son los repatriados de la ciudad de Los Ángeles que se fueron a constituir en las maras en los años 80 con la devolución de grandes inmigrantes a Centroamérica. Estos son jóvenes, por ejemplo los Dreamers, que han recibido una educación de calidad en los Estados Unidos. Entonces, estos podrían ser los grandes embajadores con la región, pero forzarlos a venir a una región con la que no se sienten identificados es realmente violatorio a mi criterio de derechos humanos. Muchas gracias. Hugo, vos querías hablar al respecto. Bueno, a uno de estos puntos. Lo traería a mi campo, porque el razonamiento de Nuria sobre el por qué es tan difícil una reforma migratoria explica también por qué es tan difícil una reforma electoral en Estados Unidos. Y es que en materia de reformas migratorias o electorales, el legislador suele ser ingenuo, pero nunca es inocente. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, sobre todo en materia electoral, los legisladores de todo el mundo hacen reformas sin conocer los detalles técnicos de aquella minucia electoral que va a terminar produciendo efectos diferentes a los que pretendía.
Por eso a menudo la reforma electoral es ingenua, pero nunca es inocente. Siempre que se promueva una reforma electoral como una reforma migratoria, hay un cálculo político de por medio. Entonces, esto aplica igual al régimen electoral estadounidense. ¿Por qué siguen utilizando un modelo de colegio electoral que es una idea de siglo XVIII, que ni siquiera XIX, de siglo XVIII? Pues porque fue el arreglo que en los 1770 al que llegaron los constituyentes, los federalistas y los antifederalistas, para lograr ahí más o menos un equilibrio entre el poder federal y el poder de los estados, pero que no consideraba o minimizaba el principio democrático de el voto popular. Pero bueno, cambiar eso tendría un costo político alto para uno u otro partido y eso dificulta que cambien. Con todo, la constitución política de los Estados Unidos ha tenido más de una veintena de enmiendas y al menos 10 de ellas tienen que ver con lo electoral, sobre todo en la progresión del derecho al sufragio, porque cuando se realizan las primeras elecciones en el marco de la Constitución de los Estados Unidos, votaba apenas un 16% de la población. Tenían que ser hombres educados y con propiedad. Esos fueron los que eligieron a George Washington 2 veces. Luego, obviamente, hasta la década de los 60 han venido haciéndose reformas para incorporar a más población en el ámbito electoral, pero claro que con los defectos de dejar la legislación concreta en manos de los estados. Pero otro ejemplo es el tema de la reelección, ¿verdad? Estados Unidos permite la reelección presidencial en 2 ocasiones. Los congresistas pueden ser reelectos indefinidamente, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, salvo que la legislación del estado lo restrinja. En el caso del presidente de los Estados Unidos, George Washington fue presidente en 2 ocasiones y él renunció, él declinó ser presidente por 3ª vez. Eso creó una costumbre constitucional en Estados Unidos de que los presidentes se postulaban hasta 2 veces y no 3. Lo cual cambió en el contexto de la gran crisis de la década de los 30, la Gran Depresión del 29, viene la gran crisis y resulta electo el presidente Franklin Delano Roosevelt, que jugó un gran papel al sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión, juega un gran papel también en la Guerra Mundial y es electo hasta 4 veces. Después de eso, en 1951, cuando recién iniciando su 4º mandato, el presidente Roosevelt fallece, Franklin Delano fallece, se realiza se acuerda una enmienda constitucional para limitar la reelección a 2 periodos. Pero vean cómo cuesta llevar adelante reformas electorales en los Estados Unidos y sigue existiendo una tensión centenaria entre federalismo y antifederalismo. No te escuchas, Juan Manuel. Tienes el micrófono apagado. De verdad, estos últimos aportes han sido bastante interesantes de parte de ambos. Tengo 2 preguntas aquí del público. Una está dirigida a doña Nuria y la otra, si quiere, la responden ambos. Dice David Garita: un privilegio escuchar a doña Nuria Marín y a don Hugo Picado. Saludos a ambos. Consulta a doña Nuria Marín. Con su experiencia, ¿considera usted que tendrá un peso importante la candidatura de Kamala Harris en razón de su sexo y de su color de piel, comparando las anteriores elecciones con los casos de Hillary Clinton u Obama? Pregunta David Garita. Y la otra pregunta, mejor la leo de una vez, es de Tatiana Benavides, es una colaboradora nuestra. Creo que en 2 semanas la vamos a tener por aquí también. El abstencionismo en elecciones presidenciales previas ha rondado entre el 40 y el 60%, tomando como base las cifras récord de voto temprano.
se prevé una alta participación electoral en la elección de 2020. ¿Creen que favorecerá a algún candidato en específico una alta participación en esta elección? Entonces, esas son las dos preguntas. Bueno, comienzo con David. Bueno, esta es una elección en donde por tercera vez, cuarta vez, hay una candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos y es la primera mujer negra. Ella es de ascendencia asiática jamaiquina. Entonces tiene la composición de negra y asiática. La madre era de India, una doctora prominente, y su padre jamaiquino. Es un tema relevante porque si es electo Biden, que es ella es su compañera de fórmula, sería el candidato y el presidente electo en primer término con mayor edad. Estamos hablando de una persona de 77 años, en donde su candidata de fórmula ronda los 55. Entonces, ahí hay un componente en donde siempre en Estados Unidos hacen la pregunta y ponen los ojos muy fuertes en la vicepresidencia porque puede ser presidente. Como mujer me siento altamente representada y el temor que tuve cuando Sarah Palin, como mujer, estoy diciendo, no por la línea partidaria, pero como mujer, el temor, por ejemplo, en el debate de la vicepresidencia. En esta ocasión no había temor en cuanto al contenido, sabíamos que las diferencias iban a ser ideológicas, pero no que desconociera las resoluciones constitucionales importantes como le sucedió a Sarah Palin. Es una persona que ha desempeñado como ministra de Justicia y como fiscala general del mayor y más grande estado, que es el estado de California. Viene con experiencia, tuvo un desempeño interesante en el comité judicial. Bueno, ella votó en contra, pero digamos en las intervenciones con la hoy magistrada de justicia Barrett. Quiero traer a colación que el Instituto Brookings, que es un instituto muy respetado de pensamiento, estableció que el fenómeno electoral más interesante de la elección 2020 es el fenómeno de las mujeres. A las mujeres se les trata como minoría, pero en realidad somos más del 50% de la población. Además, votamos más. En Estados Unidos votan más. También. Y se dice que el giro que dieron las mujeres hacia candidaturas, hacia postulaciones, hacia su rol como votantes, es es la ola silenciosa más importante en esta elección, tanto que la define como el año de la mujer votante. ¿Y por qué el año de la mujer votante? Porque el 2018 yo podría decir que es el año de la mujer electa, porque en el 2018 hubo un incremento desproporcionado, no llega al 25%, pero una mejora sustantiva en términos de representación de mujeres y de candidaturas de mujeres. Entonces, Kamala Harris le está hablando a esas mujeres y recordemos que Trump, si tiene alguna debilidad, es justamente las múltiples agresiones que ha tenido en su discurso hacia el tema mujer. Entonces yo creo que esa es una gran apuesta que ha hecho el candidato Biden. Gracias, David, por la pregunta. Él sabe que me apasionan los temas de mujer. Yo creo que se está dando una enorme coincidencia con estas dos preguntas. Si el David Garita es el David que conozco, las dos personas que preguntaron tienen padres que fueron funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. David Garita debe ser el hijo de Jaime Garita, quien fue inspector electoral y queridísimo amigo, tanto David como Jaime. Y Tati Benavides es hija de don Andrés Benavides, que fue magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, jefe mío ya hace algunas décadas. Así que un enorme abrazo tanto a David como a Tatiana. Voy a referirme al abstencionismo en los Estados Unidos. Primero, concretamente a la pregunta de Tatiana, ¿podemos esperar una mayor participación? Bueno, que haya una mayor participación no sería sorprendente si atendemos a
los datos comparados. Los datos de comportamiento electoral tienden a señalar que cuando una elección es muy polarizada, esto incrementa la participación electoral. Ejemplos comparados hay infinidad. Por ejemplo, Costa Rica, en la segunda ronda de 2018, todos esperábamos que siendo segunda ronda, que siempre baja la participación electoral en comparación a la primera ronda, que además era en Semana Santa, en circunstancias muy adversas, bueno, la gran sorpresa es que incrementó la participación electoral superando la primera ronda de manera inédita. Y bueno, esto se explica por la polarización. Otro ejemplo muy a mano, hace una semana, menos de una semana, hace una semana y media, en Bolivia tuvimos una elección con una cifra récord para América Latina, 88% de participación electoral. Es un país donde el voto es obligatorio y donde quien no vota es fuertemente castigado, pero aún así es un país con porcentajes de participación del 80%, pero llegar a un 88% es un récord para Bolivia y para América Latina. Entonces, ¿podemos esperar, Tatiana, una mayor participación electoral en estos comicios debido a la polarización? Respuesta, sí. Ahora, quisiera acotar también, existen enormes problemas para calcular el abstencionismo en los Estados Unidos. ¿A causa de qué? De lo que ya he mencionado varias veces, la muy deficiente registración electoral. Lo mencionó Nuria, yo lo he acotado también. Uno de los grandes defectos del régimen electoral norteamericano estadounidense es esa variedad de modelos de administración electoral entre estados y entre distritos. Y si bien hay algunos estados muy serios en temas de registración, si bien hubo una reforma, una ley de registro de votantes en el año 1993 para tratar de generar más equidad, lo que hizo esa ley de registro de votantes fue establecer como protocolo el que cada norteamericano que fuera a sacar licencia de conducir quedara inscrito en el registro de electores, pero eso varía de estado en estado. Hay muchos lugares donde la gente no tiene licencia de conducir. Bueno, es un país donde mucha gente conduce, es cierto, pero también hay gente que no tiene licencia de conducir, sobre todo en grandes ciudades o en zonas muy rurales. Y donde ni siquiera así se logra un sistema de registración fiable. Con ello apunto, en este momento la población estimada total de Estados Unidos es de 327 millones de personas. Si restamos las personas menores de 18 años y las personas inmigrantes no estadounidenses, podríamos estimar que en Estados Unidos hay unos 180, 200 millones de electores. ¿Cuántos votan? ¿Cuántos han votado en elecciones anteriores? Es decir, si se llega a 100 millones es muchísimo, ¿verdad? Entonces, hay un problema para medir el abstencionismo en el caso de los Estados Unidos, lo cual es paradójico porque estamos hablando de la democracia más próspera del planeta. A mí me parece que, bueno, superar las cifras del 2016 no va a ser difícil. Es la elección que desde 1968 ha tenido la más baja, el más bajo nivel de participación. Fue una elección en donde definitivamente había malestar de la población hacia la política tradicional y los candidatos no enamoraban. No estamos hablando de la elección del 2008, en donde verdaderamente se sentía ese lema de la esperanza que utilizó Obama y que movilizó a una gran cantidad de jóvenes. Se prevé que en esta, si nos basamos en el comportamiento a la fecha, en este momento en el sistema de voto tempranero ya votaron y superaron el voto de las elecciones del 2016, que se emitieron 58 millones de votos antes de la fecha de la elección hace 4 años. El día de hoy tuve varias fuentes, algunas hablan de que ya 65, en otras fuentes hablan de 67 millones, pero esto significa que ya prácticamente
sobrepasó el número de votantes por los mecanismos de la elección de hace 4 años. También es casi el 50% del total de la votación de hace 4 años, que ya, como digo yo, las elecciones no son el 3 de noviembre, comenzaron con Minnesota 45 días antes del 3 de noviembre. Entonces, sí, muy interesante también hablar de que hay diferentes niveles de participación según el género y también de su raza. Las mujeres tienden a votar más y yo creo que las mujeres despertaron tardíamente y lloraron la no elección de Hillary Clinton el día después de la inauguración de Trump, en donde se dio la más grande manifestación multitudinaria de protesta en contra de Trump el día siguiente de las elecciones, de la toma de posesión de Trump. Entonces estamos viviendo la cola del desengaño de no tener a Hillary, y algunos hablan de que Hillary perdió, pero a la vez ganó, porque despertó una ola de mujeres que han aspirado a puestos y una ola de mujeres votantes que quiere tener poder mediante el voto. Recordar también que los mayores de 65 años votan más que los jóvenes. Eso significa niveles de participación superiores al 60%. El nivel de participación de los jóvenes de menos de 30 años es alrededor del 40%. ¿Por qué Trump está coqueteando tanto y se ganó una porción de la población afroamericana hace 4 años? No sabemos cómo se va a comportar en esta oportunidad, pero creo que se van a volcar en favor de los demócratas y estos votan el 60%, y la población blanca, independientemente del género, es la que tienen mayores niveles de participación. Todo esto para entender la complejidad. Yo no quisiera ser estratega política en Estados Unidos porque realmente ganar las elecciones son tantas variables, pero bueno, es parte también de lo bonito del tema. Y Tatiana, te felicito por las columnas porque excelentes. Juan Manuel, tenés... Juan Manuel, micrófono. Sí. Responde David Garita, efectivamente es el David Garita que ustedes conocen. Escribe aquí en el Facebook: gracias, doña Nuria. Así es, don Hugo, soy el hijo de Jaime Garita, fiel seguidor del IFED. Consulta, don Hugo, de todo el sistema tan complicado que tienen los Estados Unidos y al que ya usted se refirió, ¿habrá algo rescatable o envidiable que podamos mencionar? Antes de responder, por aquí también escribe Jaime Gerardo, bueno, es el papá de Jaime Gerardo Garita Sánchez. Don Hugo, gracias por sus palabras. Amigo, un gran abrazo. Gracias, un abrazo cordial, igualmente recíproco a Jaime y a David. Por supuesto, hay muchas cosas que rescatar. Los Estados Unidos son la democracia moderna más antigua del planeta. Tienen la constitución política moderna, la constitución escrita más antigua del planeta y que es modelo para todas las demás. Es la primer república moderna, la primera república contemporánea, y su influencia es formidablemente positiva sobre las democracias liberales de todo Occidente y del resto del planeta. De eso no hay duda. Y en cuanto al sistema electoral, pues también tiene sus méritos. Yo fui muy categórico: no existe sistema electoral perfecto, no lo existe. Y en esta medida tampoco existe un sistema electoral totalmente imperfecto. Es decir, que el sistema electoral de colegio electoral que tienen los Estados Unidos responda a un sentimiento afianzado en la necesidad de generar equilibrios entre el gobierno federal y los estados, de ahí es un aspecto muy positivo y ha sido tan exitoso que lleva vigente lo que lleva vigente la Constitución de los Estados Unidos.
Otro aspecto muy positivo y que yo sí francamente envidio es que el sistema electoral norteamericano, con todos sus defectos, así como en las democracias anglosajonas y europeas, está basado en la confianza. En cambio, los sistemas electorales latinoamericanos, incluyendo el costarricense, operamos sobre una base de desconfianza tremenda, ¿verdad? Y donde en América Latina normalmente hay actores políticos que estiman que les puede resultar políticamente rentable atacar al árbitro, cuestionar al organismo electoral. Eso coloca al organismo electoral en situaciones complejas. En Estados Unidos, como en las democracias europeas y anglosajonas en general, se opera a partir de un principio de confianza, y eso es un aspecto positivo porque genera legitimidad al sistema. Ahora, una legitimidad que no sea autocrítica también es problemática porque evita que se mejoren cosas que evidentemente son mejorables. Es difícil mejorar el sistema electoral norteamericano, ya lo dije, la reforma electoral es compleja, la reforma constitucional muy compleja y además tiene que ver con normas demasiado generales. La Corte Suprema ha sido muy parca en materia electoral y muy tímida, si se quiere, y la reforma legal es muy fragmentada porque depende de cada estado y de fondo siempre pesa esa tensión, ese equilibrio de más de 200 años entre el federalismo, es decir, la idea de que lo mejor para los Estados Unidos es tener un gobierno central fuerte que articule todos los intereses de la gran nación, y en contraposición el antifederalismo, esa noción de que no, aquí empezamos siendo 13 estados, ahora somos 50 y los 50 estamos asociados por voluntad propia y que el poder federal se meta lo menos posible con nosotros. Bueno, esa es la gran tensión en este modelo federal que impacta e influye en las posibilidades de una reforma electoral. Y yo como recordando mis viejos tiempos de abogada, pero que el derecho no sale de una, es la ratificación de que pase lo que pase, prevalece el Estado de Derecho. Hemos vivido dos elecciones en donde el resultado nominal es diferente al resultado del colegio electoral y se ha respetado. Eso es el respeto al Estado de Derecho. Y además, el sentido de urgencia y de solución. Cuando en el 2000 era apremiante que hubiera una definición, la Corte Suprema de Justicia resolvió en tiempo. O sea, en un tiempo meteórico, pero el necesario para cumplir todo el calendario, porque después, o sea, es importante que sepamos que después de las elecciones viene una reunión en los estados para informar del resultado y eso se llama el llamado a los electores en cada uno de los estados. Pero después viene una reunión formal en el Distrito de Columbia donde se reúne físicamente el colegio electoral. Esos electores son personas de carne y hueso. Y entonces la Corte pudo resolver en tiempo para que ese cronograma se respetara. Entonces yo creo que esa es la gran fortaleza. Sí, como guinda del pastel, ¿verdad? Porque lo está tocando Nuria y creo que es importante. ¿Qué es lo que sigue? ¿Verdad? Sigue que en diciembre, después de las elecciones, los miembros del colegio electoral emiten sus votos. A principios de enero, el Congreso cuenta los votos del colegio electoral y el 20 de enero es el día fijado para la inauguración presidencial. Una inauguración presidencial que ocurre cada 4 años, el 20 de enero o 21 de enero, si el 20 de enero cayera domingo, y es un acto que se realiza en el Capitolio en Washington, Distrito de Columbia. Y quizá muy importante para de hecho, poner la cereza en el pastel, no puede no haber traspaso de poder. O sea, el presidente Trump no puede decir desconozco la elección.
Si no hay 270 votos electorales, la Constitución política a través de su enmienda 19 y a través de una reforma legislativa en los años 60 establece que a las 12 mediodía hay presidente o presidente, y hay vicepresidente o vicepresidenta, y hay mecanismos de solución para eso a través de elección, como lo dijo Hugo al principio, de una elección, de la elección de un presidente en la Casa de Representantes y del vicepresidente en el Senado. Bueno, muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo, tenemos ya más de hora y media y les agradezco mucho. Voy a hacer un poco como los periodistas en televisión. En 30 segundos, ¿qué podemos esperar en estos próximos días antes de las elecciones para cerrar? Nada más como un cierre que nos podrían dar. Bueno, yo creo que grandes emociones. Esta es una elección diferente a las anteriores. Es la elección COVID, donde los procesos son totalmente diferentes, y yo creo, y los invito para que sigan los medios de comunicación y a los superanalistas políticos para darle seguimiento al resultado de esta elección, que puede ser que no conozcamos ese propio día de las elecciones. Estamos esperando su columna el domingo. Hugo. Lo mismo, es una elección tan importante que todos los habitantes del planeta deberíamos tener derecho al voto, por lo menos los de América Latina. Nos influye, nos impacta en nuestra calidad de vida, en nuestro futuro. Así que fuera de la elección costarricense, que por supuesto es la más importante para nosotros los ticos, esta es seguramente la elección extranjera más importante para nosotros, y pues sigámosla con todo el interés, porque también hay lecciones positivas y ejemplos negativos que en un caso deberíamos emular y en otro caso deberíamos estar prevenidos y abandonar del todo como costarricenses. Muchas gracias. En nombre del Observatorio de los Estados Unidos, del CIEP, que este es el tercer conversatorio que organizamos con el IFET del Tribunal Supremo de Elecciones, y quiero invitarles al último conversatorio que vamos a tener. Ya les digo, el próximo 10 de noviembre, para analizar los resultados de las elecciones. En esa ocasión vamos a tener a Constantino Urcullo, y como les dije, también Tatiana Benavides. Yo voy a estar por ahí también. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, y muchas gracias a ustedes también por darnos este análisis tan interesante. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un honor. Compartir con ustedes.